14 Podcast o Hebrew Sovereignty Podcast. Gracias por estar con nosotros en esta noche. We had technical difficulties, so we couldn't start on time, pero ya todo está listo. Quiero presentar a unos jóvenes que están conmigo en esta noche. Quiero empezar con nuestra hermana Jennifer. Well, Dios le bendiga a todos. Los que están viendo este live, estoy tan agradecida por estar en este live y como dijo nuestra hermana Ariel, yo me llamo Jennifer Hernández y estoy tan feliz de estar en Hebreos 12:14. Oh my gosh, Ariel, it was Para on honra y you. gloria al Señor. Yes, you do. Just turn it up. This. Dios les bendiga, hermanos. Por aquí la hermana Shaylian. Esperemos que esto sea de gran bendición para ustedes, al igual que lo que es para nosotros, y esperemos que se gocen. Amén, aleluya. También con nosotros nuestro hermano Pablo. Gracias le doy al Señor por el privilegio que me han dado de estar aquí en el podcast. Respondo en nombre de Pablo Arriaga y vamos a impartir la palabra del Señor en esta noche y espero que sea de grande bendición. Amén. Gloria a Dios. Antes de empezar, queremos hacer una oración rápidamente. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, Padre. Santo eres Dios. Pedimos, Aleluya. Espíritu Santo, Te Señor, que adoramos, seas Dios, tú moviendo gracias. en medio de nosotros, Padre Celestial. Gracias, Jesús. Padre, que este podcast, este episodio pueda tocar una vida, un joven o alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. Padre, pedimos que seas tú aquí con nosotros, moviéndote en medio de todo esto. Te damos la gloria, Padre, Señor, y te amamos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a leer el versículo central que se encuentra en Jeremías 1:5, donde dice: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amén. Hoy queremos hablarle a una juventud de propósito. Queremos hablarle a jóvenes que en estos momentos no saben cuál es el propósito de ellos en el Señor. Amén. Y queremos hablar bajo el tema: nadie podrá detener el propósito de Dios. Joven, en esta hora queremos allegarnos a ti y hablarte de cuán grande es el propósito de Dios en tu vida, porque hay veces que nos hacemos preguntas como: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Preguntas de identidad, de origen y propósito. En esta hora quiero hablarles sobre el varón Jeremías, un varón que Dios llamó a una corta edad como profeta de las naciones, mensajero del Señor, un joven elegido para un Santo eres Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Jeremías es elegido desde antes de su nacimiento para llevar a cabo una importante encomienda del Señor. A través de este propósito, Jeremías es encomendado para hablar de parte del Señor, Amén, aleluya. para confrontar la idolatría, la injusticia del pueblo y proclamar la venida de la destrucción y el exilio. Este fue el propósito que Dios le había dado a Jeremías Amén. desde muy temprana edad. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Yo creo también que nosotros somos mucho, no podemos conectar con Jeremías. Alguien tal vez como jóvenes nos decimos, pues yo no puedo porque estoy muy joven, yo no puedo porque tengo solo 16 años, tengo 17 años. Y tal vez ese miedo a nosotros y ese pensamiento de no poder hacer algo porque de nuestra edad nos detenga del propósito que Dios tiene con nosotros. Y ese miedo que están en mucha gente es lo que deja que el propósito de Dios fluya en nuestras vidas. Jesús. Amén. Aleluya. Santo eres Dios. Gracias, Espíritu Santo, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. También queremos hablar un poco de un hombre, un joven, un rey en 2 Crónicas, el rey Josías. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya.
Santo eres Jesús, aleluya. Dice en Segunda de Reyes 22:1 dice: Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adadía y de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse de derecha y a izquierda. Esta es la historia de un niño que Dios había llamado a los 8 años con un propósito grande de parte del Señor. Un niño que a la tan temprana edad él comenzó a buscar al Señor, él comenzó a amar al Señor y lo que Dios tenía para él. A la edad de 12 años, él, aleluya, Dios lo dio. Gloria a Dios. A la edad de 12 años es cuando él comienza a reinar. Aleluya. Gloria a Jesús. A la edad de 8 años empezó a reinar. Y lo que me impacta mucho del rey Josías es que fue un rey que desde su temprana edad entendió que había un propósito. Él entendió que tenía que hacer la voluntad de Dios. Y sus ancestros, su papá, que era el rey antes que él, ellos se dedicaban a otros dioses ajenos y se olvidaron completamente de Dios. Entonces, el rey Josías lo que hizo fue hacer recto. Él hizo, he fixed the problem. El rey Josías se intimidó con el padre y hizo la voluntad de Dios. El propósito de Josías fue y es un ejemplo inspirador a liderazgo y compromiso con la fe del Señor. Josías fue uno de los reyes más justos y piadosos de Judá. Su principal objetivo era restaurar la adoración verdadera y eliminar la idolatría que había plagado la nación. Desde una edad tan temprana, Josías mostró un profundo interés por la palabra de Dios y se esforzó por seguir sus mandamientos cuando asumió el trono a los 8 años. Decidió emprender una reforma religiosa sin precedentes, ordenó la reparación del templo y durante su restauración se encontró un antiguo rollo de la ley de Moisés. Josías lo leyó y al darse cuenta de la desobediencia del pueblo, se llenó de tristeza y decidió tomar medidas drásticas. En este momento donde Josías le llevan el rollo, la ley de Moisés, y él se da cuenta que todo lo que estaba practicando el pueblo era erróneo, era apartado del camino de Dios. Ellos estaban idolatrando a diferentes dioses en vez de adorar al Dios verdadero de Israel. Su adoración se había apartado por completo. Por esto, cuando llegan estas rollos a las manos del rey Josías, él rasga sus vestiduras en humillación, diciéndole al Señor, en pocas palabras, me arrepiento de todo lo que estamos haciendo, porque ni él mismo sabía que lo que el pueblo estaba practicando estaba mal. Aleluya. Pero a muy temprana edad Dios comenzó a revelarle el propósito a Josías, a revelarle a Josías, aleluya, cuál era la verdadera adoración y que se habían apartado del camino de Jehová. En esta capítulo, lo que me intriga mucho que esto era un niño, tenía 8 años cuando comenzó a buscar al Señor. Y a tan temprana edad como Dios lo lleva a revelarle el propósito a él. Porque la misma palabra dice en Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. O sea, Dios escogió a este muchacho de muy temprana edad. ¿Qué tú piensas, hermana Ariel? Para mí me impacta mucho porque en saber si tú te imaginas un niño de 8 años que tú ves aquí ahorita, es como que es un niño. ¿Cómo puedes entregar un reinado a un niño? ¿Cómo él puede manejar eso a tan temprana edad? Y para saber que Dios le plació a escoger a este rey para reinar sobre estos reinos, es impactante a ver cómo él fue
lineado con Dios, cómo él caminó rectamente ante Dios, cómo él, a pesar que tenía solo 8 años, pero él se entregó completamente a Dios para correctar lo que sus ancestros hicieron. Cortó maldiciones generacionales. Amén. Y él volvió la santidad a Dios, él volvió las leyes de Dios en su reinado. Gloria a Jesús. El rey Josías comenzó a destruir todo ídolo, altares paganos en toda la tierra. Persiguió a los sacerdotes falsos y puso fin a los sacrificios a los dioses falsos. Restauró la celebración de la Pascua que se había perdido en aquel tiempo y la usó como pacto para el pueblo de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Dios. Gloria sea el nombre del Señor. A mí me impacta mucho que donde nuestro hermano Pablo estaba leyendo que dice que él quitó los altares. Gloria a Jesús. Él se levantó, él fue la persona que se levantó y dijo, esto ya no más, esto, we're gonna cut it off. Amén. Vamos a cortar. Y yo digo que en nuestra vida secular nosotros también tenemos que hacer así. Amén. Porque hay muchas cosas, como yo una vez y mi hermana Ariel estamos hablando, que estamos en un carro, estamos hablando que muchas veces nuestros padres, nuestros ancestros cargan con maldiciones. Amén. Y nosotros tal vez estamos jóvenes y decimos, estamos muy jóvenes o no sé, pero Amén. Nosotros tenemos que levantar, a cortar todas esas cosas malas, maldiciones generacionales y hacer como Josías. Amén. Y levantarnos con ese propósito y seguir hacia adelante. Amén. Y si nos ponemos a ver más atrás, el papá de Josías, si no me equivoco, se llama Amón, y el abuelo eran reyes malvados, eran reyes que, en pocas palabras, Josías tuvo que cortar con todas esas maldiciones generacionales. Amén. Y ese fue el propósito de Josías, Amén. restaurar la adoración que se había perdido por los reyes anteriores, porque ellos Amén. se fueron y se desviaron del camino de Jehová. Amén. Conociendo al Señor, se pusieron a fornicar con otros dioses, se pusieron a prostituirse con otros dioses, porque hay una palabra donde habla Josías, en el libro de Josías, en el libro de Reyes, que habla sobre cuando él se metieron al templo y comenzaron a limpiar el templo de toda la prostitución que había dentro del templo. Amén. De Jehová, porque el templo de Jehová habían ídolos, habían diosas paganas. Amén. Y Josías persiguió a los sacerdotes, y cuando destruyó la idolatría, él lo volvió todo ceniza, incluyendo aquellos sacerdotes de esos dioses paganos, también los volvió cenizas, para que no quedara rastro y purificar la tierra para la gloria y honra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Para mí, yo pensando en esta historia, en este rey, yo tal vez lo pongo en los tiempos de ahorita. Si tú te pones a pensar, ¿cuántos niños tú ves o jóvenes que se atreven a romper maldiciones generacionales en este tiempo? Si tú miras la vida que estamos viendo ahorita y el mundo que estamos ahorita, hay muchas maldiciones que sin tú saber lo estás haciendo y estás afectando a tus generaciones que vienen después de ti. Tal vez tú dirás, pero a mí no me afecta, pero a tus hijos sí se van a afectar. Y yo en pensar en un niño hacer todo eso, es como que no sé, es como alguien se atreve a hacer todo eso y romper con cosas grandes, porque no son con cosas pequeñas, cosas grandes, y aplicarlo en este mundo como cosas como homosexualismo, drogas, la lujuria, cosas así tan grandes que tú piensas, wow, ¿cómo yo puedo romper con eso? Pero la palabra dice que cuando alguien se reguarde para Dios puede y renuncia a todas esas cosas, pueden cortar esa tercera y cuarta generación. Entonces, a yo saber esto me da a entender a mí que yo también lo puedo hacer, no solamente tiene que hacer un adulto, tú también lo puedes hacer en estos tiempos, especialmente. Amén, amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Así como nuestra hermana Ariel decía que nuestros padres o nuestros abuelos o tatarabuelos tal vez hicieron fornicación. Y yo puedo decir que la fornicación es algo que en los tiempos de ahora batallan tanto los jóvenes, o porque es rara
la vez que nosotros podemos ver a un joven que se guarde para Dios. Amén. Yo me voy a guardar hasta el matrimonio. Amén. Y es rara la vez que nosotros podemos ver eso en la vida secular. Entonces, a mí me impacta Josías que él se levantó y le puso un stop a eso. Yo digo que nosotros también tenemos que levantarnos. Somos Amén. jóvenes, pero nosotros tenemos que cortar esas generaciones. Aleluya. Nosotros nos tenemos que levantar en oración, ayuno, lectura de la palabra y buscar a Dios como verdaderamente. Yo sé que muchas veces se nos van a levantar tantas cosas, pero como dice el tema, nadie podrá detener el propósito Amén. que Amén. Dios Amén. tiene Aleluya. con nosotros. Bueno. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Yo quiero cambiar de persona rápidamente y hablar del profeta Samuel. También es un joven que desde pequeña edad Dios usó. Y yo estaba leyendo esta historia y estaba viendo la vida de Samuel antes también que él nació. Y yo leía la historia de Ana y Penina. Tal vez lo saben, tal vez lo conocen. Cuando yo estaba leyendo esta historia, yo lo he leído antes, pero como que esta vez puse más atención a lo que estaba diciendo. Y algo que me impactó mucho fue que Gloria a Jesús. había un parte donde Ana estaba muy triste porque no pudo conseguir un hijo. Y ella se levantó de su mesa a orar. Y allí Elí estaba caminando y vio a Ana llorando. Pero las palabras no salían de su boca. Y yo le leí otra vez. Las palabras no salieron de su boca, solo estaba moviendo su boca. Entonces, cuando yo leí eso, Elí dijo que, está ebria, like borracha, sorry, pero she was drunk. Entonces, ella dijo en 1 Samuel 1, versículo 10 a 16, lo voy a leer. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vinos ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congajas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Muchos no van a entender tu lenguaje. ¿Por qué? Porque muchos no van a entender el propósito. Ana no estaba intoxicada por alcohol o por vino. Ella estaba orándole a Dios. Y mucha gente, cuando estás en una situación y te ven sola, tal vez dicen, oh, estás en depresión, estás en ansiedad, pero es que tú estás hablando con el Padre, que muchos en estos tiempos no saben qué es la intimidad, que ahorita estaba hablando mi pastor. Muchos no conocen la intimidad con el Padre. So dice, ¿por qué? Porque muchos no entienden el propósito. La gente alrededor tuya nunca va a entender lo que Dios está haciendo en tu vida, porque tal vez para ellos es locura, pero estás desafiando el mundo espiritual con tu adoración. Gloria a Jesús. Y quiero irme en cuando ya Samuel nació, porque Dios escuchó la oración de Ana y Samuel nació. Y quiero irme a 1 Samuel capítulo 3, versículo 3 a 4. En este momento Samuel estaba durmiendo en la arca, en el templo de Jehová. Y dice así, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Cuando yo leí eso, yo lo puse como no personalmente, pero, en estos tiempos, digamos. Yo digo que así estamos muchas de las veces. Hay mucha gente que están durmiendo espiritualmente y Dios necesita hablarlos 1, 2, 3 veces hasta que por fin se levantan y escuchan la voz de Dios. Un propósito, un llamado siempre va a estar sobre sus cabezas. Por eso fue que Dios llamó y despertó a Samuel y dijo, Samuel, Samuel, y le dijo 3 veces y él respondió por fin, habla Jehová porque tu siervo oye. Dios tenía que levantarlo del sueño. Dios a veces necesita levantarnos de la situación en la cual muchas veces nos encontramos, porque es la única manera de agarrarnos la atención. Él tiene que levantarte de ese sueño espiritual para ponerte a trabajar. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Si Samuel se hubiera quedado dormido, ¿qué hubiese pasado? He wouldn't have heard God's voice. He wouldn't have got up to hear la profecía que Dios tenía sobre la casa de Elí.
porque no estaban haciendo las cosas rectamente ante los ojos de Dios. So, esa parte me impactó mucho porque tal vez es algo simple, tal vez es algo pequeño, pero a ver que Jehová tenía que llamarlo 3 veces para que ya se pusiera bien y hablar con él. Eso es lo que muchos cristianos en estos tiempos hacen. Tal vez Dios te puede hablar, Dios te puede hablar, Dios te puede hablar, pero está en ti, en recibir la palabra y actuar. Porque yo pienso que jóvenes en este tiempo tal vez usan la misericordia de Dios como un juego, porque saben, ok, yo puedo hacer lo que quiero porque yo sé que Dios me va a perdonar. Yo puedo salir y yo puedo hacer eso porque yo sé que Dios me va a perdonar y Dios me va a proteger. Pero a veces no es así. Si tú no contestas el propósito de Dios, entonces vas a conocer al Dios consumidor. Y mucha gente piensa que Dios es amor, y sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y eso es algo que en estos tiempos se ve mucho, que todo Dios es amor, Dios prospera, Dios da eso, Dios da lo otro, pero también tiene que ser 50 y 50. Tú tienes que dar para que Dios te dé. No puede ser solo Dios y tú no das nada, porque entonces ¿en qué estamos? No tienes una relación, una intimidad con el Padre. Amén. Amén, aleluya. Algo que me impacta del joven Samuel es como dice la hermana Ariel, que Jehová lo llamó 3 veces. La primera vez Dios nos llama y no entendemos el propósito. Amén. ¿Por qué nos está llamando? Quizás nos dice, Ariel, te estoy llamando, pero no sabemos, no entendemos la locura de Dios. Nos llama una segunda vez y no la entendemos. Y a veces Dios tiene que llamarnos 3 o hasta más veces. Amén. Para despertar el propósito en nosotros. Amén. Porque no entendemos que Dios nos está llamando con un propósito para marcar las generaciones. Porque Samuel fue un profeta que a su larga trayectoria, él marcó generaciones. Amén. Él hizo un impacto en las generaciones en Israel, tú sabes. Porque si nos ponemos a ver, Samuel fue, si no me equivoco y corríjame, él ungió el primer rey de Israel. Qué impacto que tú seas el que Dios use. Amén. Para ungir el primer rey de Israel. Que fue David. Fue Saúl. Saúl. El segundo fue David. Ajá. Pero, you guys know what I'm trying to say. Amén. Dios lo usó a él. Y tú sabes, él impactó el pueblo de Israel yo me pongo a pensar, él hizo un impacto en el pueblo de Israel con eso. Porque Dios pudo haber usado tanta gente, tantos otros profetas, y por qué usó a este muchacho que lo preparó desde niño para que él pudiera también ser el que ungiera el primer rey de Israel. Él era la boca de Dios en la tierra. Wow. Y ese era el propósito para mí de Samuel. Amén. Gloria a Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Como se Pablo dice, Samuel, Dios lo llamó a temprana edad. Amén. Podemos ver que Dios lo llamó a very young age. Yeah. Y muchos de nosotros, Dios nos llama a temprana edad. Y Dios nos llama y nos llama y nos llama, y nosotros, por estar afanados a las cosas del mundo, no ponemos atención a la voz de Dios y nos apartamos. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él nos vuelve a traer con cuerdas de amor. Y tal vez no fue a la primera, a la segunda, pero a la tercera vez tú viniste. Amén. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, oh my God. Gloria a Jesús. Dale, fuego. Cuando tú escuchas la voz de Dios y tú haces la voluntad de Dios, ahí es cuando el propósito de Dios se va cumpliendo y tú puedes ver que Dios está obrando a tu favor. That's what I gotta say. Shelian, ¿qué piensas? No, verdad, y qué bonito que Dios nos use a nosotros como jóvenes para romper con todas esas maldiciones generacionales como hablábamos ahorita. Porque es lindo como que tú poder, o sea, que otros vean lo que Dios está haciendo en ti, que otros se motiven, que, si Dios te usa a ti, me puede usar a mí también, sin importar la edad, sin importar lo que sea, porque Dios puede usar hasta una piedra para hablarte, ¿sabes? No importa. So, es bonito que haya como ese canal para poder liberar a otros, para que otros quieran ser salvos y que otros quieran también llegar a ese propósito, porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros que estamos aquí, los que están afuera. Es cuestión de nosotros querer, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios, querer dejar todo lo que nos ata, todo
todas esas maldiciones generacionales, ¿verdad? Dejar todo eso atrás y ver lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ver el cambio, la transformación que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Amén. Yo estaba estudiando lo que significa la palabra propósito. Amén. Y porque eso es lo que estamos hablando. Nadie podrá detener el propósito de Dios. Propósito significa un plan, una causa por la cual tú existes en la tierra. O sea, que está diciendo, como dijimos al principio con Jeremías, Dios ya conoció a Jeremías antes que nació, antes que se formó. Y a saber que Dios tiene un propósito con nosotros es, tal vez, yo personalmente he dicho, yo no tengo propósito, yo no puedo hablar, yo no tengo nada, tal vez sé unas cosas, pero yo no me veo así. Y desde pequeña edad siempre me he menospreciado, siempre he dicho, pues es que yo no me sé nada, siempre va a estar atrás, in the background, I'm never going to be in the front, or I'm never going to be anything. Y lo que amo de Dios y lo que yo conocí lo que yo entendí cuando lo conocí fue que Dios siempre va a tener un propósito con todos. Que tal vez para mí, yo soy nadie, yo no tengo nada para ofrecer, pero Dios ve más allá que nosotros humanamente podemos ver. Y a saber que Dios es Dios, como que no es tu mamá, perdón, pero no es alguien como en la tierra, es Dios, es alguien sobrenatural que dice, yo te amo, yo te escogí para este tiempo. Para Dios escoger a un joven, específicamente en estos tiempos, es como... Es crazy, porque si vemos lo que está pasando ahorita en el mundo, es como que, wow, Dios me escogió para este tiempo, para batallar, para enfrentar a estos gigantes y para volver la santidad de Dios. Por eso puse en este podcast, Hebreo 12:14, de sin la santidad nadie verá al Señor. Y lo que yo quiero que este podcast haga es volver la santidad en estos tiempos, porque realmente ya no se ve. La santidad ya como que dicen, ay, no, eso es para los ancianos, mis abuelos, mis bisabuelos. Eso ya no existe, pero realmente la palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces la palabra va a seguir siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y la santidad es algo que yo sé que va a volver, especialmente con los jóvenes que Dios está levantando. Yo sé que todos tenemos un propósito y si mi propósito es para este tiempo, entonces yo voy a enfrentar lo que tengo que enfrentar sabiendo que Dios, como David, siempre va a estar conmigo. Si tengo que enfrentar a un gigante, Dios va a estar conmigo. Y eso es lo que me encanta de un joven con propósito. Algo que también me gusta de la historia de Samuel, pero volviendo atrás a donde Ana y Penina. Uh-huh. Ana, ¿verdad? Dice la palabra que ella lloraba amargamente, ¿verdad? Y yo lo pongo así, ella oraba por el propósito que ella sabía que podía cargar. Amén. Ella cuando estuvo embarazada de este muchacho, Samuel, ella estaba embarazada del propósito de Dios. Amén, aleluya. Pero Penina se levanta irritándola. Siempre va a haber alguien que se va a levantar irritando el propósito que hay en ti. Tú sabes, Aleluya. va a haber siempre una Penina entre nosotros. Santo. Que va a decir, ay, tú no tienes propósito, tú no tienes esto, tú no tienes lo otro. Pero el propósito de Jehová está ahí y a veces lloramos amargamente. Pero nadie nos entiende y nos hacen pasar que estamos por ebrios, borrachos. Pero lo que no entiende es que estamos tratando de dar a luz el propósito que Dios tiene en nosotros. Aleluya. El propósito que si Dios tiene el propósito contigo, que tú eres evangelista, estamos peleando para que ese evangelista que Dios tiene en nosotros salga. Ese profeta, ese adorador, ese maestro salga en nosotros. Pero las otras personas no entienden por qué lloramos y sufrimos amargamente. Amén. Porque el diablo nos habla y nos dice, son estériles. Ustedes no tienen propósito, porque eso es lo que el diablo nos ha dicho a la juventud de tierra prometida. Amén. Ustedes no van a parir propósito, pero Amén. Nosotros sabemos que con esto que estamos haciendo en esta hora estamos pariendo el propósito de Amén, Dios. aleluya. Aunque se levante Penina y nos trate de irritar y nos trate de molestar, Gloria a Dios. sabemos que tenemos propósito de Jehová. Amén. Aleluya. Santo, Gloria a Dios, amado. A veces es necesario esas Gloria a peninas en Jesús. nuestras vidas porque a veces como que nos impulsan a decir, no, yo voy para adelante, yo voy a llegar al propósito que Dios tiene conmigo. Y a veces Dios lo permite para sacar ese león, esa leona, Amén. 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 sea. Santo. Y a veces eso tiene que pasar para darnos ese empujoncito que necesitamos. No, yo tengo que pararme en la brecha y decir, no, yo voy a hacer lo que Dios quiere que haga
Y ¿verdad? Voy a andar en santidad y todo lo que hablaba la hermana Ariel. Porque a veces como jóvenes decimos como que, ay, no, son muchas tentaciones, yo soy joven, esto. Y claro, vamos a tener tentaciones. Pero el que tiene una verdadera relación con Dios, una verdadera intimidad, no va a ceder a la tentación. Porque Dios siempre, ¿sabes? Tú estás pensando en que, ¿sabes? Dios está ahí para ayudarnos a vencer cualquier tentación, cualquier obstáculo, y tenemos que sacar esos pensamientos erróneos de nuestra mente de que me están tentando esto, lo otro, pero no podemos ceder, y se puede cuando uno tiene una relación, cuando uno sabe su identidad en Dios. Amén. Porque ante todo es saber la identidad que uno tiene en Amén. Dios. Cuando uno tiene identidad, como decimos los boricuanos, no nos para nadie. Amén. Y sí. Pues a mí me llama la atención que lo que estaba diciendo nuestro hermano Pablo, yo estaba orando el otro día, otra noche, whatever, Gloria a sorry, my Jesús. Spanish is kind of whack. Come on. Pero yo estaba orando y estaba diciendo a Dios, like, Dios, ayúdanos, habla por nosotros, hacia nosotros, Y un pensamiento que me llegó a la mente fue que el enemigo se levanta contra la gente que tiene propósito porque él ya sabe cuál es su propósito. Él no tiene propósito, ya su propósito es apagar el propósito de los hijos de Dios. Él no tiene, no puede reconciliarse, no puede, ya tiene su fin. Y nosotros no. Todavía tenemos tiempo de arreglarnos ante Dios, de ponernos, oh my gosh, I'm sorry, to put on nuestra armadura de Dios, lo que estamos estudiando Amén. ahorita en la clase con los jóvenes. Me impactó mucho ese estudio porque en estos tiempos es necesario tener la armadura de Dios, tener nuestro yelmo de salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el calzado del Evangelio de la Paz. Son muchas cosas que el diablo sabe que si nosotros nos ponemos bien en Dios y nosotros nos ponemos nuestra armadura de Dios, entonces, ¿con qué va a pelear? Con nada, porque no tiene nada en contraatacar. Amén. Y es eso lo que Dios está pidiendo de jóvenes en estos tiempos, que jóvenes con propósito necesitan estar ya listos y firmes y parados bien para ya poder pelear contra esas cosas y llegar a nuestro propósito, porque si no tenemos eso, entonces ¿de qué estamos? No tenemos nada para pelear contra el enemigo, no tenemos la espada, no tenemos nada, y eso es lo que Dios está pidiendo en estos tiempos. Amén. Aleluya. ¿Está hermano Pablo? Or Jennifer? Okay. Well, I like where you were saying that. Gloria También a lo que Jesús. Pablo también está diciendo que y Shelian, que a veces necesitamos una penina en nuestras vidas. Amén. A veces sí es difícil, es duro, porque pues estamos viendo ataques, no vas a poder, no lo vas a lograr, no vas a llegar al objetivo que tú quieres. But a pesar de todo, Dios es bueno y Dios siempre nos ayuda a llegar a ese objetivo. Amén. Quiero compartir rápido una definición que mientras yo estaba buscando lo que era propósito también, como así la hermana Ariel. Dice, propósito significa encontrar un sentido y una dirección en la vida, estableciendo metas, tomando acciones que estén alineadas con los valores y deseos personales. Esta es la definición secular. Amén. Pero la definición que yo di, que según la Biblia es vivir en una vida que honre a Dios, amando y sirviendo a los demás, en resumidas palabras, buscando sobre todas las cosas la voluntad de Dios. Ese es el verdadero propósito de nuestra vida, que nuestro propósito está alineado con el de Dios. Amén. Tú sabes, porque cuando nuestro propósito se alinea con el de Dios, yo creo que somos explosivos en el mundo espiritual. Cuando nuestro propósito está alineado al de Dios, no hay nada que nos detenga, ni penina, Amén. ni como cuando trataron de detener a Pablo y Silas en la cárcel. Amén. Porque aun cuando los meten al calabozo de más adentro, Pablo y Silas como quiera conocían el propósito. ¿Sabes por qué conocían el propósito? Porque ellos tenían identidad en Cristo. Amén. Aleluya. El que no tiene identidad en Cristo no conoce su propósito verdadero. Pero Pablo y Silas conocían el propósito.
Y se levanta esta divina tratando de decir, like, ustedes son los siervos de Dios. Hasta ella misma conocía el propósito. Hay veces que hay Wow. personas que conocen el propósito en nosotros, pero nosotros no conocemos el propósito de nosotros en Cristo. Amén. Tú sabes, hay veces que yo lo pongo de esta manera. A veces caminamos como tú decías, hay veces que uno dice, oh, pues es que yo no tengo propósito. Pero viene otra persona y te dice, Ariel, tú tienes un propósito grande. Y tú, like, what? I have a purpose in God? Like, how? I don't feel I have one. You know? Y en ese momento uno dice, Señor, todo el mundo ve el propósito en mí, pero yo no veo el propósito en mí. Pero es porque está falto de identidad. Yep. Y a veces tenemos que tener la identidad de Pablo y Silas, que a pesar que los aprisionaron y trataron de quitar su alabanza, que no pudieran adorar a Dios, sus bocas estaban abiertas para adorar a Dios. Y a veces el propósito de uno lo que causa es lo que causó en la cárcel Pablo y Silas, que estremecen las vidas de los demás. A veces creemos que nuestro propósito es algo chiquito, pero el propósito es tan grande como el propósito de Pablo y Silas cuando fueron a esa cárcel, que estremecieron la cárcel y todas las puertas de la cárcel fueron abiertas. O sea, el propósito de mí hace libre al vecino, hace libre a mi hermano, hace libre a mi familia. Cuando yo reconozco y sé mi verdadera identidad en Cristo, Amén. Jesús, ahí es donde yo sé cuál es mi propósito en Dios. Amén. Y tal vez también podemos decir a un joven que tal vez no conoce de Cristo, y como tú dijiste, Pablo y Silas, Pablo antes era Saulo. Amén. Y él perseguía a los hombres de Cristo. Amén. Y lo que Dios, ¿qué hizo? Necesitaba tener un encuentro con Dios para ya cortar con eso. Amén. Y ya dedicarse a servir a Dios. Y eso él se convirtió en Pablo. Cuando yo leo la historia de Pablo y Silas y de Pablo o Saulo en Gloria ese a tiempo, Jesús. yo me imagino cómo Saulo estaba caminando ya para irse a atacar. Y cómo Dios se tenía que meter en eso y pararse, dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya como que, boom. Ese fue el encuentro divino con Dios que se hizo como que, like, wow. Necesitas... Es que hay veces que necesitamos que Dios nos tire del caballo a nosotros para chocar con el propósito de Jehová. Yep. Porque cuando Dios nos tira del caballo donde estamos, porque a veces estamos, como decía la hermana Jennifer, afanados como jóvenes, afanados en la escuela, afanados en todo lo que tenemos que hacer, o incluso cuando uno está en el ministerio en el Señor, también nos afanamos con las cosas del Señor, tú sabes, tengo el ministerio, tengo esto, tengo lo otro, y a veces Dios tiene que darnos un choque, como le dio a Pablo, Yep. que caigamos del caballo para poder chocar con el propósito, porque yo lo pongo así. Pablo chocó con el propósito de Dios. Amén. Y en ese momento él reconoció quién él era en Dios, porque él estaba caminando sin identidad. Y redescubrió su identidad en Cristo. Y así hizo Pablo. Y también como Gloria a Jesús. Jonás sabía el propósito de él, pero como quiera, él quería huir del propósito. Amén. Literalmente un pez, ¿no dice? ¿Es a pez that they say it was a fish or whatever? He had to get inside of it para que ya entender, yo tengo propósito contigo. Como también dijo el profeta Jeremías, que dijo, yo quise huir de ti porque ya no podía más. A un profeta en esos tiempos decir eso y aplicarlo ahora, yo también he dicho muchas veces, ya no quiero más, ya no quiero estar en mis alabanzas, ya no quiero hacer nada, ya solo quiero irme y ya olvidar de todo. Pero hay algo en ti que también es el propósito, que arde en tus huesos literalmente, que dice, yo no puedo apartarme de Dios, yo no puedo alejarme de Dios, porque es tan profundo la marca de Dios en nuestras vidas que ya cuando conoces a Dios, no puedes imaginar la vida sin Él. Yeah. Y eso es lo que pasó Es con que él. la palabra nos dice en Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampararé la obra de tus manos. Amén. Por más que, como tú dices, que por más que tratamos de huir del propósito, siempre va a haber algo dentro de nosotros que va a estar consumiendo como consumió a Jeremías. Jeremías lo consumía, dice la palabra que era ese fuego que lo consumía, pero sabemos que era el propósito de Jehová que quemaba ardiendo. Amén. Que por más que quisiéramos esconder el propósito, ese propósito quemaba dentro de él, dentro de nosotros. Y por eso es que estamos aquí como jóvenes, porque el propósito de Dios quema dentro de nosotros, que nosotros tenemos que acudir al llamado, acudir al propósito de Jehová. Aleluya. Wow, es como Elías, que dijo, Señor, yo quiero morir, ya no quiero existir, ya no Santo. quiero hacer esto. Pero ¿qué hizo Dios? Mandó un ángel y dice, ve y come, porque el largo camino te resta. Amén. Y es como que
es, aunque tú quieras, Dios siempre te va a jalar de las greñas y va a decir, no, tú me vas a quedar ahí, tú te vas a cumplir el propósito que tengo contigo. Porque así es. Dios ya cuando marca a alguien es como que ya no puedes escapar de ese llamado. Ya Ya marca que- territorio Yeah. ahí. Amén. Y es que el propósito de Dios te seduce. Ajá. Como sedució a Jeremías. Amén. Tú sabes, el propósito de Dios, por más que nos escondamos como quiso hacer Elías, nos escondamos dentro de la cueva, el propósito de Jehová es más fuerte y nos va a decir el Señor, largo camino te resta. Tú sabes, tienes que ponerte a las pilas. Yep. Porque yo te Put necesito. your batteries in. You know? Like, y a veces, por el propósito que cargamos cada uno de nosotros como joven, y incluyendo los adultos también, Amén. siempre se levantará como se le levantó a Elías Jezabel. Ajá. Siempre se levantará alguien tratando de querer matar tu propósito. Siempre. Pero no le permitiremos al diablo, ni a sus Amén. demonios, Amén. ni a nadie que mate el propósito que Dios ha predestinado para Amén. nosotros. Aleluya. Por eso es importante la identidad. La identidad, volvemos a la identidad. La relación que uno tiene con Dios es importante. Porque Amén. eso va a hacer que tú digas, no, yo para allá no voy a mirar ni para acá. Ahí, al centro, que es Dios. Amén. Amén. Porque a veces uno se pone a pensar, cuando uno quiere soltar todo, porque yo creo que a todos nos ha pasado, que queremos soltar, tirar la toalla, pero uno Amén. se pone a pensar en la vida que teníamos sin Dios. Ujú. Y es como que, wow, lo que Dios a mí me ha dado, yo no lo puedo dejar ir. No puedo dejar ir eso que Dios está haciendo en mi vida y lo que falta. Ya, y es que Dios, mira, en la palabra dice, en 2 de Timoteo 1:9, dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Antes, como dice la palabra sobre Jeremías, que dice, antes que se formase en el vientre te conocí. Amén. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, Jeremías ya tenía propósito. Y igual nosotros. Nosotros tenemos propósito del Señor en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, porque dice la palabra, desde antes que yo te conocí. Yo sabía quién tú eras, Harry. Yo sabía quién tú eras, Shaylian. Desde antes todos teníamos propósito. Amén. Y ahora el propósito se volvió carne, como se dice. Ahora Ajá. estamos aquí. Amén. Ahora tenemos que hacer ese propósito, ejecutar ese propósito en el Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y así es muchas de las veces, es así, Dios, pensar que antes que Dios formó las aguas, la tierra, pensar que Dios ya te tuvo a ti en mente es como Amén. increíble. Ujú. Like, ¿cómo soy yo ante Dios? ¿Quién soy yo? Que un Dios tan grande y puede pensar en mí. Ujú. Yo soy nadie. Like, yo he pensado eso. ¿Quién soy yo? ¿Por qué sigues teniendo misericordia conmigo? ¿Por qué sigues ahí tratando conmigo si yo no merezco nada? Yo te fallo todos los días. ¿Y por qué? ¿Por qué estás ahí como que, Ariel, te estoy llamando, levántate, esfuérzate más, intimida conmigo más? Es como pensar en un Dios tan grande, pensar en ti es como algo que no puedo explicar. De verdad que no puedo explicar. Amén. Y es que a veces también, si nos ponemos a hablar sobre la historia de José, este muchacho, Dios le estuvo revelando el propósito de él a tan temprana edad también. Cuando él tiene el sueño donde las estrellas, la luna, todo eso se inclinaba ante él. Tú sabes. Y aún hay veces que van a venir nuestros propios hermanos, nuestras propias familias, a quien le contamos, mira, esto es lo que Dios tiene conmigo. Ese propósito lo que hace es que llena de celos a otros. Y por eso es que hay de momento que hay que tener cuidado con lo que hablamos. Y Dios nos revela de nosotros del propósito que tenemos, que Dios tiene para nosotros. Porque yo se lo cuento a mi hermano y me pasa como a José. Me persiguen por mi propósito. Yeah, that's Pero lo true. que no saben Porque que lo revelaste. amén. Lo revelaste. Hay cosas que se mantienen en silencio. Ujú. Si Dios te revela el propósito, hay veces que hay que mantenerlo en silencio. Porque cuando hablamos, lo que causamos es que se levanta una guerra en contra de nosotros, una persecución por el propósito que cargamos. Y muchas de las veces las intenciones parecen buenas, Pero no lo son. pero no lo son. Fue como Judas cuando le dijo, cuando fueron a derramar el perfume en los pies de Jesús, que la intención era buena ante los ojos, ¿verdad?, de las personas, pero en su corazón
sea, Dios conoce el corazón, Dios escudriña nuestro corazón y Dios sabe lo que verdaderamente nosotros queremos como hacer cuando decimos esas palabras, o sea, lo que queremos causar de verdad. Por eso hay que tener mucho cuidado a quién le decimos lo que el Padre nos revela o nuestro propósito o lo que sea, porque mucha gente, lo que sale de su boca es bueno, pero sus intenciones son malas. Amén. Gloria a Jesús. Yeah, I feel like que a veces nosotros, obviamente no callar, but like keep it to ourselves, like guardarnos eso y orar por eso y decirle, Dios, te pongo esto en tus manos. Yo sé que tal vez tú tienes un propósito conmigo, o yo sé que tú me estás llamando, y podemos ver que en la vida de José dice la palabra que el padre de José le hizo una túnica de diversos colores. Amén, aleluya. Y dice la Biblia que viendo sus hermanos que su padre amaba más a José, lo aborrecían y no podían hablarles pacíficamente. Amén. Y muchas veces en nuestra vida secular también, tal vez Dios nos habla y la gente ve y ellos van a like, ¿por qué a él? Aborrecer el propósito que está en ¿Por ti. qué le hablaron a él? ¿Por qué? Why? ¿Por qué a mí no me hablan? Pero a veces que Dios ya te tiene sellado, ya te tiene marcado desde el Gloria a Dios. principio, como estábamos diciendo. Aleluya. Y podemos ver en la Biblia que por causa de esa túnica a José le tuvieron tanta envidia, le tuvieron celo, engaño. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¡Santo! Y podemos ver que la traición también, gloria a Dios. Santo eres Jesús. Aleluya. Come on, No, y come on. no es fácil cuando la gente se levanta en contra tuya, porque Pero muchas de las veces, algo que yo no creía era que cuando uno está en los caminos del Señor y uno está, ¿verdad?, caminando en los caminos, algo que yo no creía era que hasta tu propia familia se levanta en contra tuya. Y eso duele, o sea, eso duele porque tú no jamás piensas que tu propia familia se va a levantar en contra tuya o que, ¿verdad?, que va a ser algo que te duela, que te dañe. Y hay que tener, ¿verdad?, estar agarrados de la mano de Dios para que eso no penetre. Yes. Porque si eso llega al corazón, o sea, pueden pasar muchas cosas, como hablábamos Amén. en la clase. Del corazón llega a la acción y a veces podemos herir, podemos decir cosas que no queremos hacer, cosas que no le agradan al Señor porque estamos heridos. Pues hay que estar cubiertos de la armadura. Amén, amén. Tenemos que tener la armadura bien puesta. Lo que yo... Ay, dale. No, dale. Ok. Lo que yo entiendo es que sí va a doler y en los procesos que Dios nos va a meter va a doler porque obviamente es para procesarnos, Son necesarios. para sacar lo bueno de nosotros. Pero también creo que esas personas, tal vez sean tu familia, sea tu amigo, sea quien sea, pero es necesario esas personas en tu vida para impulsarte al propósito, para moldearte a la persona que tienes que ser, como ay, se me fue el nombre, Judas. Él tiene que salir ahí porque, como siempre dice mi pastor en sus prédicas, un Judas es necesario en nuestras vidas. Tal vez en momentos como que, ay, no quiero, es que me duele porque me traicionó, pero es necesario porque te hace la persona que eres Amén. Y te acerca en al Dios. propósito. Ajá, amén. Amén, aleluya, así mismo es. Volviendo a José, ¿verdad? De temprana edad, José experimentó sueños poderosos, ¿verdad? Dice la palabra, que anunciaban el futuro. Estos sueños despertaron en él un sentido de propósito y lo impulsaron a creer en un plan más grande para su vida. Aunque enfrentó numerosos desafíos y adversidades, nunca perdió de vista su objetivo y confió en que Dios lo llevaría a cumplir su propósito. Vemos la trayectoria de José, ¿verdad? Que aunque José fue perseguido por sus propios hermanos y vendido por sus propios hermanos, ¿qué hicieron? Lo acercaron al propósito. Amén. Porque Aleluya. a donde él estaba, ese no era el propósito de él. Ujú. Cuando él llega a Egipto, se comienza a cumplir poco a poco el propósito de él. Y va a doler, pero... Y aún Necesario. cuando llega a la casa de Potifar, ¿verdad? No había hombre más por encima de José en la casa de Potifar que él. Ujú. Y aún se levanta
¿cómo se llama? La esposa de Potifar Ajá. se levanta tratando de seducirlo. Ujú. Porque van a haber momentos donde van a querer que entreguemos el propósito, seduciéndonos a Aleluya. nosotros para entregar el propósito que Dios nos ha dado a nuestras manos. Aleluya. Tú sabes. Y yo siento, ¿verdad? Que como jóvenes tenemos que pararnos en la brecha Amén. y decirle no a todo aquello que quiera que vendamos y que quiera seducir el propósito de nosotros que Dios nos ha dado a nosotros, nos ha depositado en nosotros. Amén. Hay que a veces ser como José, correr, huir, no ni pensar, ni correr y huir. Porque hay momentos donde se van a levantar para tratar de matar el propósito en nosotros, pero hay que hacer como José y huir y correr. Aleluya. I have something to say. Yo estaba haciendo mi research en José. Y lo que a mí me impactó, que yo leí, dice que en los tiempos de antes, Santo. los que usaban, porque dice que la túnica de José era manga larga. Entonces, en los tiempos de antes, los que usaban manga larga solo era gente de la realeza. Wow. Santo. Entonces, eso despertó en los hermanos de José una envidia, Amén. diciendo, ¿por qué José? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? He's the youngest one. Y aleluya, mi alma te adora, Dios. Aleluya. Y los hermanos de José dijeron, vamos a romperle la túnica Aleluya. que nuestro papá le hizo y vamos a ver, Exacto. que si ese sueño se cumple, aleluya. En otras palabras, ellos quisieron decir, vamos a romperle la túnica, vamos a quitarle la honra, vamos a quitarle lo que nuestro padre le dio a José, vamos a arrancarle el propósito, vamos a arrancarle el llamado y vamos a quitarle la posición. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero lo que ellos no sabían, que el propósito no estaba en la túnica. El Ajá. propósito Wow. lo tenía Amén. él. Amén. Y muchas Aleluya. veces las personas ven eso. El propósito lo tienes tú adentro. Solo te falta a ti desarrollarlo, buscar a Santo. Dios en la intimidad. Aleluya. Y ellos le rompieron la túnica en señal de envidia, en señal de enojo. Ellos creyeron que rompiéndole la túnica le iban a romper y arrancar el propósito que Dios tenía con José, Amén. pensando que le iban a arrancar y quitarle el diseño que Dios tenía con José. Pero podemos ver que ellos se equivocaron, porque, aleluya, Gloria a Jesús. el propósito no lo tenía José en él, aleluya. Y a veces el diablo podrá usar muchas personas, aleluya, pero para que te ataquen, pero nunca van a poder quitar el propósito y el diseño Amén. y el plan que Dios tiene contigo. Y es lo mismo lo que pasó con David. Cuando el profeta Samuel llegó a su casa y dijo, ¿dónde están tus hijos? Porque yo sé que Dios me dijo que hay un rey aquí. Y cuando Jesse, ¿cómo se dice en español? Jesse, Isaí, El papá de... ajá, creo que es Isaí dijo, ok, aquí tengo mis hijos, tengo uno más alto, más fuerte, más bello, lo que sea, pero él dijo, no está aquí, ¿tienes más hijos? Y dijo como que, sí tengo uno, pero pastorea ovejas y no es él. Yeah. Y es ahí donde Samuel dijo, es él. So, siempre van a haber gente que no van a creer en ti. Cuando él se enfrentó a un gigante, que dijeron, ¿qué este chamaquito qué va a hacer? Santo. ¿Qué va a hacer? Es un niño. ¿Cómo va a matar a un gigante de grande? Pero él sabía que Dios estaba con él. Y cuando ellos vieron que Dios estaba en David, entonces dijeron, ese tiene propósito. Y que se convirtió a un rey que es descendencia de Jesús. So, siempre va a haber un propósito, aunque la gente diga, esto no tiene propósito, este es nadie. Este es un niño. La única persona que puede tener propósito eres tú mismo. Amén. Amén. Porque la Biblia dice que si tuvieras fe como un Grano de mostaza. Solo necesitas un poquito de fe para tú dar como que ese paso Ujú. a lo que Dios quiere hacer contigo. Solo hace falta... Y la Biblia dice que el grano de mostaza es el más pequeño de las semillas. Ujú. O sea, solo necesitas un poquito de fe para dar ese salto y no desviar tu mirada del propósito, porque como dije, el único que puede tener el propósito eres tú. O sea, solo basta tener fe. Amén. También dice en Job 42:2, en la versión, la Biblia de las Américas, dice, y esto lo aplico mucho en la vida de José, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Amén. Aunque los hermanos de José quisieron estorbar el propósito, como dice la hermana Jennifer, arrancando las túnicas, creyendo que el propósito estaba en las túnicas, que la túnica era lo que lo hacía diferente a Amén. él, pero lo que no sabía que el propósito lo cargaba adentro. Yep. Y eso, y a lo último,
duele mucho decirlo, ¿verdad? Pero tuvieron que a lo último arrodillarse como en el sueño de José. Era la familia de José quien se iba a arrodillar. Yes. Los mismos que te persiguen, los mismos que te acusan, los mismos que te señalan, son los que van a decir, Ariel, el propósito de Dios está en ti. Amén, Ay, aleluya. ay. Aleluya. Van a tener que ver porque Amén. no hay nada más. They're going to have to see the purpose of God in you. Siempre va a haber gente Amén. que se va a oponer ante ti y va a decir, esto no tiene nada, esto no Yeah, vale you nada. don't Pero en have las a manos purpose. de Dios, Puedes tú vas hacer a ver, mucho. tú vas a ver en las manos de Dios. Y es Amén. así. A veces Amén. que la gente van a menospreciarnos por porque somos más jóvenes, Yeah. no somos elocuentes hablando, no tenemos mucha sabiduría en muchas otras áreas, ¿verdad? Como lo tendrían personas con más experiencia. Y menosprecian ese propósito en nosotros, ¿verdad? Pero nosotros sabemos a qué Dios nos llamó. Amén. A que Dios Y le no- servimos. Y a qué Dios también Amén. le servimos. Amén. Pero sabemos lo que Dios tiene con nosotros. Ujú. Y sabemos el propósito. Y después que sepamos el propósito y tengamos la identidad en Cristo, Amén. aunque nos arranquen las túnicas, aunque nos tiren al foso, Yes. aunque Wow. nos dejen Amen. plantados ahí, nosotros no vamos a decir que no tenemos propósito. Nosotros sabemos que tenemos propósito. Ajá. Y lo que esas cosas pasajeras, esas tribulaciones momentáneas, lo que nos están impulsando es como impulsaron a José a Egipto, que uno dice, oh, Egipto. Pero allí fue donde se cumplió Amén. el propósito Amén. de José. Tú sabes, y lo que yo quiero decir con esto es que no importa por lo que atravesemos nosotros, el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Amén, amén. Ya Dios lo predestinó, si ya Dios lo dijo. Así va a será. cumplir. Amén. ¿Cómo se dice? Y lo dice... Déjame buscar. Aleluya. Gloria a Dice, Dios. también en Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados Ujú. según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Nosotros hemos sido predestinados con propósito ya desde mucho antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que el diablo odia en nosotros los jóvenes. Que cuando los jóvenes descubrimos el propósito que Dios tiene en nosotros, el diablo se enfurece con nosotros porque dice, este joven se va a levantar, este joven va a desatar lo que le han profetizado hace mucho. A esta persona le dijeron, vas a ser evangelista, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y cuando ellos descubren el verdadero propósito de Dios en ellos, somos imparables. Y eso es lo que le molesta al diablo. También creo que es en creer que tú tienes un propósito. Amén. Amén. Como alguien te puede decir que tú tienes propósito, pero es en ti creer que sí tengo propósito. Dice en Tito capítulo 1, versículo 1 a 3, está hablando sobre Pablo. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. O sea que es un Dios que si habla de ti antes que nacieses, es un Dios que no miente. Solo lo que Dios dice va a cumplirse. Aunque tú quieras o lo que sea, se va a cumplir porque es un Dios que no miente. Y dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Entonces está diciendo, es el tiempo de Dios que se va a cumplir y se va a manifestar el propósito que Dios tiene contigo. So, tenemos que esperar también en eso, pero tenemos que tener en mente que tenemos que creerle a Dios, que Dios no me dijo eso solo porque quería, porque estaba jugando conmigo. Si Dios te dijo, tú eres un pastor, es un pastor. Si dijo, tú vas a predicar, lo que sea, pero es de Dios y es un propósito. Amén. Y muchas veces nosotros mismos atrasamos eso, porque Amén. ya a veces la palabra fue soltada, pero un ejemplo, si te dijeron que tú vas a ser maestra, empieza a prepararte, empieza a estudiar, porque si no todo te lo va a dar Dios, ya Dios te soltó la palabra, pero está en ti Amén. tomar la acción, prepararte y quererlo, de verdad creerlo, que Dios lo puede hacer, porque a veces nos sentimos inútiles, Yeah. no, nos sentimos que, ay, yo voy a hacer esto, yo no voy a hacer esto. Como tú que me decías, la hermana Ariel me decía, no, tú vas a ser una predicadora, ¿no? Y yo, ay, mira. y como a la semana, yo creo que fue. La misma semana. La misma semana Yeah. fue, ¡pum!, que me sueltan esa palabra. Y yo, ay, Dios mío, yo solo pensaba en ella. Ay, ella me dijo eso, ella me dijo eso. Porque a veces uno se mira y uno dice, ay, yo no me siento capaz, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Pero se nos olvida que en las manos de Dios podemos hacer lo que sea. O sea,
para lo que el hombre es imposible, Para Dios es posible. So, tenemos que tener eso en mente, que en las manos de Dios podemos hacer lo que sea. Y Amén, está en amén. nosotros creerlo. Gloria a Dios. Aleluya. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, es a los que conforme a su propósito son llamados. Algo que yo puedo de eso que me gusta de José es que en todo tiempo él amó a Dios y le fue fiel a Dios. Amén. Y todas las cosas en su vida, a pesar que habían adversidades y habían pruebas y tribulaciones por las cuales él pasó, él siguió amando a Dios sobre todas las cosas. Y todo esto le ayudó a él para bien en el futuro. Amén. Al punto que no había nadie más alto que después del faraón, nadie era más alto que José. Amén. Así de grande es el propósito de cada uno de nosotros jóvenes. Amén, así es. Aleluya. Yo puedo decir que cuando nosotros estamos confiando en Dios Amén. y haciendo la voluntad de Dios siempre, Dios pone esa gracia sobre nosotros y podemos ver que Dios puso esa gracia en José ante el rey para que el rey pudiera ver el propósito, aleluya, que Dios había depositado en José. Mi alma te adora. Gloria a Dios. Mira, si Dios a ti te eligió como, tal vez como pastor, te eligió como evangelista, si Amén. Dios a ti te eligió como profeta, si Él te eligió como levita, no hay nadie que pueda detener o impedirlo. Lo que tenemos que entender, que cuando Dios te llama, aleluya, el diablo se va a levantar y hay que estar conscientes de esto, porque si hay veces a donde nos podemos frustrar y podemos estar conscientes, aleluya, nos podemos desenfocar de lo que Dios nos está diciendo. Y hay veces que nosotros decimos, pero ¿por qué tanto levantamiento? Pero ¿por qué a mí me está pasando esto? Aleluya. Amén. Pero lo que nosotros tenemos que tener en claro, que el diablo no pierde su tiempo con gente que no tiene propósito. Yup, that's true. Aleluya. El diablo no pierde su tiempo con gente que no tiene llamado. Y él está enfocado en los que tienen el llamado y los que tienen el propósito y los que tienen el diseño de Dios. Amén. Aleluya, porque el objetivo de él es apartarte del Amén. propósito de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar fundamentados en la roca que es Cristo para que nada de esas cosas nos puedan apartar del propósito de Dios. Amén. Y como nos decía el hermano Jonathan, no me acuerdo qué palabra utilizó, pero como que nos dijo a nosotros que cuando sintiéramos esos ataques y, ¿verdad?, esos ataques del enemigo, que nos sintiéramos privilegiados. No sé Amén. si esa fue la Ajá, palabra así que fue. utilizó. Sí, ¿verdad? Ujú. Porque algo estamos haciendo bien. Algo se está moviendo en el mundo espiritual. Exacto, algo estamos haciendo que le agrada al Señor y que no le agrada al enemigo. Y, ¿verdad? Sí, esos ataques van a venir. Porque van a venir. Ajá, pero Tenemos que seguir es adelante. necesario para impulsarnos a decir, no, vamos a pelear esta batalla y tú no nos vas a vencer, diablo mentiroso. Ujú. Lo que él quiere hacer es opacar y Ya. oprimirnos y pagar a la luz de Dios en nuestras vidas, porque él ya no tiene nada más que, No tiene nada que perder. nada, pero Ya. nosotros sí. So, él lo que quiere, especialmente en estos tiempos, es apagar el fuego de Dios de nosotros y el propósito que tenemos. Por eso hay mucha gente que tristemente se mueren sin ver el propósito cumplido, porque se dejaron que el diablo se le lleva, y así es a veces, eso, como dijo mi hermana Jennifer, lo que él quiere es apagar y no hacer que nosotros realizamos qué es nuestro propósito en Dios, y es algo tremendo. Y como jóvenes, quiero dejar esto. Es importante buscar a Dios y estar dispuesto a seguir el propósito de Dios en nuestras vidas. No permitamos que las opiniones de los demás o dificultades nos desanimen. Confiemos en que Dios tiene un propósito único y especial para nosotros y que Él nos llevará a cumplirlo. Rompamos con toda limitación y temores y confiemos en que Dios nos guiará en nuestro propósito. No permitamos que nada ni nadie nos detenga, porque somos hijos de Dios
y Él está obrando en nosotros. Sigamos Amén. buscando a Dios, estableciendo nuestra identidad en Cristo Amén. y confiando en que Él cumplirá su propósito en nuestras vidas. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. So, joven que estás viendo este video, recuerde que tú tienes un propósito con Dios. Dios tiene un propósito contigo. Y habla con Dios. Ora con Dios, háblale y dice, dile, Señor, tal vez te he fallado y tal vez por esa razón ya no tengo propósito, pero eso es mentira del diablo. Todos tenemos propósito y Dios es un Dios misericordioso y Amén. yo sé que Dios te va a escuchar. Tal vez te vas a pensar, ¿por qué va a escuchar a una persona que falla todos los días y que no hablo contigo, no tengo relación contigo? Pero, ¿qué más tienes? ¿Te quieres quedar en el mismo lugar que estás o quieres hacer algo con tu vida, espiritualmente hablando? So, yo te digo, acércate a Dios, habla con Dios, dile, Dios, no sé lo que estoy diciendo verdaderamente, pero yo sé que tú tienes propósito conmigo. Amén. Y yo sé que cualquier persona que está viendo este video, Dios está hablando porque, pues al menos yo puedo sentir la presencia de Dios en este lugar. Y yo sé que Dios, de una manera u otra, va a alcanzar una vida que, tal vez no tiene a Dios en su vida, tal vez se fue de los caminos de Dios, pero espero que este video fue de bendición para sus vidas. Para nosotros fue un placer de hablar sobre este tema y yo sé que pues al menos yo estaba muy nerviosa. Yeah. Y Todos. mi español fue un poco not too good, pero traté. Pero muchísimas gracias por ver este video y espero que sea bendición para ustedes. Que no sea la primera. Nadie podrá Amén. detener el Propósito de Dios en nosotros. Amén. Amén. Aleluya. So, sí, Gloria a puede Jesús. nuestra hermana Jennifer orar para hacer. Antes de todo, lo que yo quiero decir, porque también adultos, ellos muchos se menosprecian. Amén. Y lo que yo quiero decir en esta hora que no te menosprecies. Amén. Amén. Por nada de este mundo. Si tú naciste con un propósito. Si Dios permitió que tú estuvieras en este mundo, es por un propósito. Y no te menosprecies porque Dios te hizo a ti tan valioso. Y ¿para qué menospreciarte? Porque Dios siempre al final va a cumplir ese plan, ese propósito. Amén, que aleluya. Dios lo dijo. Amén. Así que vamos a orar Amén. Gloria a para Dios. Despedirnos. Amén. Padre que estás en gloria, Señor, te damos las gracias, Espíritu Santo, por el día de hoy que tú permitiste, Señor, hacer el primer en vivo, Señor, del podcast Hebreo 12:14, Señor. Yo te pido, Señor, que lo que nosotros hemos hablado, Señor, sea, aleluya, impartido, aleluya, mi alma te adora, y que las personas que estuvieron por detrás de esa pantalla pudieron recibir, aleluya, y los corazones pudieron ser tocados, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas, aleluya, si hay personas detrás de esas cámaras, Padre Santo, que necesitan, aleluya, esa palabra que pueda ser impartida, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú seas, Señor, hablándoles, Padre Santo, y que ellos puedan ver el propósito que tú tienes en la vida de ellos, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, aleluya, por primera vez hablando de tu palabra, Señor, en este en vivo, Padre. Yo te pido que sea bendiciendo la vida de mi hermana Ariel y mi hermana Shelian, Pablo y nuestra hermana Kelly, que está, aleluya, grabándonos a nosotros, Padre. Yo te pido que tú seas, aleluya, en el nombre de Jesús, bendiciéndolos, aleluya, y abriendo puertas de bendición. Amén. Gloria a Dios. Dios le Bye. Jueves a las 9. bendiga. Los esperamos. Hoy cierro